Imagina esto. El viento helado azota tu rostro como cuchillas invisibles, y te despiertas en una choza de madera crujiente, con el suelo cubierto de pieles raídas, y el olor a sal y humo impregnando cada aliento. No estás en tu mundo de comodidades modernas. No, estás en los fiordos escandinavos del siglo VIII, donde el mar ruge como un dios enfurecido, y un simple campesino como tú podría zarpar en un barco dragón para saquear costas lejanas, enfrentando tormentas que devoran almas y clanes rivales que acechan en las sombras. ¿Qué harías si tu vida dependiera de runas secretas grabadas en huesos, mitos de Odín que guían tus raids, y la furia de mares que no perdonan errores? Hoy, en ¿Y si sobrevives?, te arrastramos a la era vikinga, explorando invasiones sangrientas, vidas en fiordos implacables y legados nórdicos que aún susurran en el viento. Si te apasiona sumergirte en estos pasados brutales y cuestionar tu propia fuerza ante lo desconocido, suscríbete ahora y forma parte de esta saga de supervivencia. Porque aquí no solo revivimos la historia, la enfrentamos. Prepárate, el norte te llama. El viento helado azota tu rostro como cuchillas invisibles, y te despiertas en una choza de madera crujiente, con el suelo cubierto de pieles raídas y el olor a sal y humo impregnando cada aliento. No estás en tu mundo de comodidades modernas. No, estás en los fiordos escandinavos del siglo VIII, donde el mar ruge como un dios enfurecido, y un simple campesino como tú podría zarpar en un barco dragón para saquear costas lejanas, enfrentando tormentas que devoran almas y clanes rivales que acechan en las sombras. ¿Qué harías si tu vida dependiera de runas secretas grabadas en huesos, mitos de Odín que guían tus raids, y la furia de mares que no perdonan errores? Hoy, en ¿Y si sobrevives?, te arrastramos a la era vikinga, explorando invasiones sangrientas, vidas en fiordos implacables y legados nórdicos que aún susurran en el viento. Si te apasiona sumergirte en estos pasados brutales y cuestionar tu propia fuerza ante lo desconocido, suscríbete ahora y forma parte de esta saga de supervivencia. Porque aquí no solo revivimos la historia, la enfrentamos. Prepárate, el norte te llama. Puedes imaginarlo. Abres los ojos al primer resplandor del alba, pero no en una cama suave, sino sobre un lecho de paja húmeda en una longhouse de madera, donde el frío se filtra por cada grieta como un enemigo sigiloso. Tus manos, endurecidas por el trabajo, ya sienten el peso de un hacha o un remo, y el aire lleva el eco distante de olas rompiendo contra acantilados escarpados. No eres un rey legendario de sagas posteriores. Eres un nórdico común en el siglo VIII, en las tierras de Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca, donde la vida es una batalla constante contra la naturaleza y los vecinos, y un simple desacuerdo podría encender rivalidades que duran generaciones. El miedo no es un cuento lejano, es el rugido del mar que te llama a aventuras inciertas, porque en esta era, el despertar de los guerreros del norte no surge de la nada. Brota de fiordos profundos, clanes unidos por sangre y mitos que transforman campesinos en invasores que cambiarán Europa para siempre. Retrocedamos a los orígenes de esta tormenta humana. A finales del siglo VIII, Escandinavia es un mosaico de tribus dispersas, viviendo en asentamientos aislados por montañas nevadas, bosques densos y fiordos como venas azules cortando la tierra. No hay un imperio vikingo unificado, son clanes independientes, liderados por jarls, jefes locales, que gobiernan mediante asambleas llamadas Þing, donde hombres libres debaten leyes con voces roncas y puños cerrados. La sociedad es jerárquica pero fluida. Al tope, los jarls con sus salones de hidromiel, rodeados de guerreros leales llamados huskarles. Luego los carls, campesinos libres como tú, dueños de granjas modestas. Abajo los trolls, esclavos capturados en raids o deudas impagadas, trabajando la tierra con cadenas invisibles de obligación. Mujeres, fuertes y esenciales, manejan hogares, tejen telas y a veces empuñan escudos en defensa. Guiadas por diosas como Freyja, la mitología nórdica impregna todo. Odín, el dios tuerto que cuelga del Yggdrasil por conocimiento. Thor, martillo en mano contra gigantes. Loki, tramposo que siembra caos. Estas creencias no son religión distante. Son guías diarias, con runas grabadas en piedras para protección, y sagas orales contadas junto al fuego que encienden ambiciones. La vida cotidiana es cruda, moldeada por un clima implacable. En Noruega, fiordos estrechos como gargantas de gigantes
ofrecen refugio. Pero inviernos largos, de octubre a abril, traen noches eternas donde el sol apenas asoma. Como granjero, cultivas cebada y centeno en suelos rocosos, usando arados de madera tirados por bueyes escuálidos. Cazas ciervos en bosques oscuros, pescas arenques en aguas gélidas con redes de lino. Tu hogar, una longhouse de turf y madera, de hasta 30 metros donde familia y ganado comparten espacio para calor. Humo de fogatas centrales sube por agujeros en el techo, cocinando estofados de carne seca y raíces. Enfermedades acechan. Resfriados se convierten en pulmonías fatales sin medicina más allá de hierbas y hechizos. Niños mueren jóvenes, 1 de cada 3 antes de los 5 años, víctimas de hambrunas cuando cosechas fallan por heladas tardías. ¿Pero qué despierta a estos guerreros? Presiones demográficas, población creciente en tierras limitadas, con primogenitura dejando a hijos menores sin herencia. Clanes rivales exacerban, disputas por pastos o ríos llevan a venganzas sangrientas, feudos que duran décadas. Un insulto en un thing podría escalar a duelos a hacha, donde honor se mide en sangre derramada. Mitología fomenta audacia. Valhalla promete festines eternos a los caídos en batalla, no en camas pacíficas. Tecnologías marítimas revolucionan. Barcos longships, con quillas flexibles y velas cuadradas, navegan ríos y océanos, cargando hasta 60 hombres. Construidos con roble clavado, estos dragones de mar, cabezas talladas para intimidar, permiten raids rápidos. Llega, saquea, huye. El primer gran despertar. El raid a Lindisfarne en año 793. Imagínate zarpar de Noruega, en una flota de 3 barcos, vientos del norte inflando velas mientras remas en sincronía, cantando sagas para ahuyentar miedos. Llegas a la isla inglesa, monjes en su monasterio rezando, ajenos al terror. Desembarcas con hachas danesas, hojas curvas para cortar carne y hueso. Escudos redondos pintados con runas. El saqueo es brutal. Altares de oro robados, manuscritos iluminados pisoteados, monjes degollados o esclavizados. Botín, plata, joyas, cautivos vendidos en mercados escandinavos. Este no es barbarismo ciego, es economía. Raids suplementan granjas pobres, trayendo riqueza para jarls que ascienden en poder. Expansión sigue. Daneses a Inglaterra, noruegos a Irlanda y Escocia, suecos al este por ríos rusos. Como vikingos sientes el llamado. Aventura promete gloria. Tierras nuevas en Islandia o Groenlandia. Pero riesgos abundan. Tormentas hunden barcos, rivales emboscan en fiordos. Clanes como los de Harald Hardrada, futuro rey, forjan alianzas matrimoniales. Pero traiciones rompen paz. Mujeres como la Gerta, legendarias Shield Maidens, luchan junto a hombres, defendiendo hogares durante ausencias. Sociedad evoluciona. Del siglo IX al XI, vikingos se asientan, fundando Dublín, York. Cristianismo infiltra, conversiones por comercio, no espada sola. Pero núcleo permanece, guerreros despiertan por necesidad. Mitos, mar. Hubiera sobrevivido. Como Karl, quizás remando hacia horizontes, runas en tu amuleto protegiéndote. Este despertar moldeó Europa. Normandos conquistan Inglaterra en 1066. Descendientes vikingos, hoy, ecos en ADN escandinavo nos recuerdan. De fiordos surgió una era de furia y resiliencia. Puedes sentir el mordisco del frío en tus huesos. Ese viento cortante que se cuela por las rendijas de tu longhouse, trayendo consigo el aroma salobre del mar y el humo acre de una fogata que lucha por mantenerse viva, mientras tú, envuelto en pieles ásperas, te preparas para otro día en los fiordos escandinavos del siglo IX. No eres un invasor legendario surcando mares lejanos, eres un Karl, un hombre libre en una granja remota de Noruega, donde el sol invernal apenas asoma unas horas, y cada aliento visible en el aire helado recuerda que la supervivencia no es un derecho, sino una conquista diaria contra la naturaleza implacable y las sombras de clanes rivales que acechan en las montañas vecinas. Imagina despertar con el estómago rugiendo por hambre, sabiendo que un mal paso en la nieve podría significar la muerte, y que tu familia, esposa fuerte, hijos pequeños, depende de tu astucia para atravesar estaciones que devoran a los débiles. Porque en los fiordos vikingos, la vida no es una saga gloriosa de raids, es un pulso constante de frío penetrante, lazos familiares inquebrantables, y una resiliencia forjada en el yunque de la adversidad, donde cada día es una batalla por el pan, el calor y la mera existencia.
Para captar esta realidad cruda, retrocedamos al corazón de la sociedad nórdica, entre los siglos VIII y XI, cuando Escandinavia era un tapiz de fiordos profundos, islas rocosas y valles glaciares que dictaban el ritmo de la vida. Los fiordos, esas entradas de mar talladas por antiguos glaciares, ofrecían protección contra tormentas, pero también aislamiento. Comunidades pequeñas, de 20 a 50 almas, dispersas en costas escarpadas, donde la tierra arable era un tesoro escaso. Tu granja típica, una longhouse rectangular de madera de pino o roble, techada con turf para aislamiento, midiendo 15 a 30 metros de largo. Dentro, un espacio compartido, humanos al frente, ganado al fondo para aprovechar su calor corporal, paredes de troncos entrelazados, suelo de tierra apisonada cubierto de paja, y un hogar central donde el fuego crepita día y noche, cocinando y calentando, pero también ahumando ojos y pulmones con humo que escapa por un agujero en el techo. No hay ventanas. La oscuridad reina en inviernos, iluminada solo por lámparas de aceite de ballena o velas de cebo que parpadean como estrellas moribundas. La supervivencia diaria gira en torno al ciclo estacional, un enemigo tan formidable como cualquier rival. En verano, de mayo a septiembre, días largos permiten labranza frenética. Plantas cebada, avena y lino en campos pedregosos, usando arados de madera con puntas de hierro forjado en fraguas locales. Como Carl, trabajas de sol a sol, espalda encorvada, manos sangrando por espinas y rocas. Mujeres y niños ayudan. Ellas hilan lana de ovejas, tejen telas en telares verticales. Ellos pastorean cabras en colinas empinadas, recolectando bayas silvestres o huevos de aves marinas. Pesca es vital. En botes de remo, lanzas redes para salmón o arenque, ahumando excedentes para invierno. Caza complementa. Arcos de tejo disparan flechas a ciervos o focas, pieles curadas para ropa y botas. Pero hambrunas acechan. Una helada temprana destruye cosechas, dejando graneros vacíos. En tales tiempos, comes corteza de abedul molida en harina, o musgo hervido. Estómagos rugiendo mientras niños lloran de debilidad. Invierno transforma todo en un infierno blanco. Noches de 18 horas, temperaturas cayendo a 20 grados bajo cero, vientos aullando como lobos de Fenrir. Como familia, te acurrucas alrededor del fuego, contando sagas para pasar tiempo. Historias de Thor aplastando gigantes, Odín sacrificando un ojo por sabiduría. El frío mata. Hipotermia reclama a los imprudentes que se aventuran fuera sin capas de lana y piel. Enfermedades proliferan en el hacinamiento. Tosferina arrasa niños. Escorbuto por falta de vitaminas hincha encías hasta sangrar. Medicina es primitiva. Hierbas como ajenjo para fiebres. Runas grabadas en huesos para ahuyentar espíritus malignos. Mujeres paren en la oscuridad, asistidas por parteras que invocan a Frigg. Muchos infantes no sobreviven. Mortalidad infantil alcanzando el 50%. Pero resiliencia brilla. Comunidades comparten recursos en asambleas Ting, donde jarnos median disputas y organizan trueques. Familia es el ancla en este caos. Matrimonios arreglados por alianzas. Como hombre, pagas un brie de price en ganado o plata por una esposa de clan vecino, fortaleciendo lazos contra rivales. Mujeres no son pasivas, manejan fincas durante ausencias masculinas en raids. Divorciándose si maltratadas, leyes nórdicas permiten esto, inusual en Europa medieval. Hijos se crían en dureza. Niños aprenden a remar a los 7, niñas a hilar y cocinar. Educación oral. Runas básicas para inscripciones. Mitos que enseñan valores como honor y coraje. Clanes extienden familia. Lealtad a Jarl significa protección, pero rivalidades encienden guerras locales. Un robo de ganado por un clan vecino lleva a venganzas. Emboscadas en pasos montañosos, hachas chocando en nieve teñida de rojo. Traiciones internas. Un hermano codicioso desafía herencia, duelo resolviendo en círculos de piedras. Economía es de subsistencia, pero comercio florece en fiordos. Mercados estacionales. Vendes pieles, marfil de Morsa o ámbar por hierro de Suecia o sal de Dinamarca. Barcos Gnar, anchos para carga, navegan costas, trayendo especias lejanas o telas. Esclavos trolls trabajan granjas, capturados en raids irlandeses, tratados como propiedad pero a veces liberados por lealtad. Religión impregna, sacrificios a dioses en blots, caballos degollados, sangre rociada en altares de madera, pidiendo buenas cosechas o vientos favorables.
Runas secretas. Futhark grabado en amuletos para protección contra trolls o mal de ojo. Anécdotas humanizan. Imagina una familia en Sognefjord, Noruega. El padre Olaf regresa de pesca con redes rotas por tormenta. La madre Astrid remienda mientras cuenta a hijos sobre Valhalla. Un invierno duro. Ganado muere de frío, obligando a sacrificar el último cerdo. Vecinos rivales atacan por disputa territorial. Olaf defiende con espada, Astrid con lanza improvisada. Sobreviven pero cicatrices perduran. Estas vidas forjan vikingos. Dureza diaria prepara para raids, donde fiordos natales son refugio tras mares furiosos. ¿Hubiera sobrevivido? Como Karl, quizás conservando grano, tejiendo redes fuertes, aliándote con clanes. Fiordos enseñan, frío endurece, familia une, rivalidades prueban. Legado, descendientes escandinavos llevan esta resiliencia, recordándonos que en adversidad, humanos perduran como rocas contra olas. Puedes oír el rugido en tus oídos, ese estruendo de olas chocando contra la proa de un longship, mientras tú, aferrado a un remo resbaladizo por la espuma salada, remas en sincronía con una tripulación de guerreros barbudos, sus rostros pintados con runas de protección y ojos brillando con hambre de gloria. No eres un explorador pacífico en aguas tranquilas, eres un vikingo en pleno raid del siglo IX, navegando desde fiordos noruegos hacia costas extranjeras, donde monjes aterrorizados y aldeanos indefensos esperan un asalto que no viene con advertencia, sino con hachas levantadas y gritos que helan la sangre. Imagina el momento del desembarco. Pies hundidos en arena húmeda, escudo en alto mientras cargas contra murallas de madera, sabiendo que un saqueo exitoso significa riqueza para tu clan. Pero un fracaso podría dejar tu cuerpo pudriéndose en tierras extrañas, devorado por cuervos, porque los raids vikingos no eran meras aventuras, eran tormentas humanas que barrieron Europa, cambiando reinos con fuego y acero, enriqueciendo clanes escandinavos mientras sembraban terror eterno en crónicas monásticas, y forjando un legado de invasores que redibujaron mapas con sangre derramada. Para entender esta furia expansiva, retrocedamos al catalizador que lanzó a los nórdicos al mar. Entre los siglos VIII y XI, una era conocida como la Edad Vikinga, Escandinavia, superpoblada y con recursos limitados, empujaba a hijos menores y jarls ambiciosos a buscar fortunas más allá de fiordos familiares. No eran piratas sin rumbo. Raids eran operaciones calculadas, guiadas por conocimiento transmitido en sagas, vientos favorables, corrientes marítimas, costas vulnerables, corrientes marítimas, costas vulnerables, barcos longships, masterpieces de ingeniería, hasta 30 metros de largo, cascos flexibles de roble clavado que navegaban ríos poco profundos o océanos abiertos, velas cuadradas capturando brisas, remos para maniobras rápidas, armados con hachas danesas, hojas anchas para partir cráneos, espadas de hierro forjado en fraguas suecas, arcos de tejo y escudos redondos entrelazados en formaciones muro de escudos. Mitología impulsaba. Odín premiaba a los valientes con Valhalla. Thor protegía con su martillo contra tormentas. Clanes rivales competían. Un jarl exitoso en raids ganaba seguidores, debilitando vecinos. El primer golpe resuena en Lindisfarne, Inglaterra, en el año 793. Imagínate la escena. 3 longships noruegos emergen de la niebla del Mar del Norte, dragones tallados en proas intimidando, monjes en su isla monástica, rezando en capillas adornadas con cruces de oro. No esperan nada. Desembarcas con 30 compañeros, hachas reluciendo bajo sol pálido. El asalto es relámpago. Puertas derribadas, altares saqueados de relicarios enjollados, manuscritos iluminados pisoteados en barro, monjes degollados implorando piedad, otros capturados como thralls para vender en mercados escandinavos, botín cargado en barcos, plata, marfil, vinos litúrgicos. Crónicas anglosajonas lo llaman el día que los paganos descendieron como lobos. Este raid no es aislado. Inicia una ola. Vikingos daneses atacan Irlanda en 795, fundando bases en islas para inviernos. Expansión acelera en el siglo IX. Noruegos colonizan Orcadas y Shetland, usando como trampolines para Escocia. En Irlanda establecen Dublín en 841, un hub de comercio esclavo y pillaje. Imagina raids en el Sena francés. Flotas de hasta 100 barcos remontan ríos, saqueando París en 845.
Rey Carlos el Calvo paga a Danegeld tributos en plata para alejarlos, pero regresan. Tácticas brutales. Ataque sorpresa al alba. Incendios distractorios. Emboscadas en puentes. Como guerrero, sientes adrenalina. Carga contra murallas de madera. Escudo bloqueando flechas. Hacha cortando tendones. Victoria trae esclavos. Mujeres y niños encadenados en bodegas. Oro monástico fundido en brazaletes. Ganado robado para granjas natales. Pero pérdidas duelen. Compañeros ahogados en ríos. Heridos gangrenosos agonizando en viajes de regreso. Siglo X ve apogeo. Daneses bajo Sven Forkbeard conquistan Inglaterra, cobrando Danegeld masivos hasta 48.000 libras de plata en 1013. Noruegos exploran oeste. Leif Erikson llega a Vinland, América alrededor del año 1000, pero asentamientos fallan por hostiles nativos. Suecos van este. Por ríos rusos, fundan el Rus de Kiev, comerciando ámbar por seda bizantina. Pero raids contra Constantinopla en 860 fallan ante fuego griego. Impacto en Europa. Terror crónico. Monjes escriben, de la furia de los Northmen, líbranos Señor. Reinos se militarizan. Alfredo el Grande construye burhs fortificados en Inglaterra. Flotas para contrarrestar. Economía cambia. Plata vikinga inunda mercados, estimulando comercio. Esclavos nórdicos poblan Islandia. Fundada en 874 como refugio de exiliados. Anécdotas humanizan horror. En 865, el gran ejército pagano, 3.000 vikingos, invade Inglaterra, capturando York. Rey a ella ejecutado en águila de sangre, costillas separadas, pulmones extraídos como alas. Venganza por matar a Ragnar Lodbrok. Legendario Jarl. Como vikingo, participas en asedios, semanas sitiando. Catapultas lanzando piedras, brechas abiertas con arietes. Dentro, caos, casas incendiadas, habitantes huyendo a iglesias que no salvan, mujeres violadas, niños esclavizados, hombres reclutados o muertos. Pero no todo barbarie. Muchos vikingos se asientan, casándose localmente, convirtiéndose al cristianismo por alianzas. Declive llega en siglo XI, conversiones masivas. Harald Bluetooth cristianiza Dinamarca en 960, suavizan raids, derrota en Stamford Bridge 1066, Harald Hardrada cae ante ingleses. Normandos, descendientes vikingos, conquistan Inglaterra, pero como cristianos feudalizados. Legado, genes nórdicos en poblaciones británicas, palabras como sky o window en inglés, sagas preservando historia. ¿Hubiera sobrevivido? Como Ryder, quizás navegando tormentas. Saqueando rico, regresando héroe. Raids cambiaron Europa, inyectaron miedo pero también vitalidad, recordándonos que invasores forjan naciones en crisol de conflicto. ¿Puedes saborear la sal en tus labios agrietados? Ese gusto amargo mezclado con el terror puro mientras te agarras al borde de un longship que se balancea como una bestia herida. Olas gigantescas estrellándose contra la proa como martillos de Thor. Y el cielo negro rugiendo con truenos que parecen risas de dioses enfurecidos. No eres un capitán legendario en aguas calmas. Eres un remero vikingo en el Atlántico norte del siglo X, con músculos ardiendo y corazón latiendo desbocado, sabiendo que una tormenta no distingue entre Jarl y Thrall, devorando almas enteras en abismos helados donde ni Odín puede alcanzarte. Imagina el pánico colectivo, compañeros gritando plegarias a Njord, dios del mar, mientras agua helada inunda la cubierta, y runas protectoras grabadas en mástiles parecen burlas ante la furia elemental. Porque en la era vikinga los mares furiosos no eran obstáculos menores, eran devoradores implacables que hundían flotas, probaban la fe en mitos nórdicos y forjaban supervivientes de los pocos que emergían, dejando legados de terror marítimo que aún resuenan en sagas olvidadas. Para captar esta batalla eterna contra los elementos, retrocedamos al núcleo de la navegación vikinga, entre los siglos VIII y XI, cuando escandinavos se lanzaban al mar no por capricho sino por necesidad. Raids, comercio, exploración hacia Groenlandia o Vinland. Los mares del norte, Mar del Norte, Atlántico, Báltico, eran traicioneros, corrientes impredecibles, nieblas espesas que desorientaban, icebergs flotantes como trampas silenciosas. Barcos longships, aunque ágiles, eran vulnerables, cascos abiertos sin cubiertas completas, expuestos a olas que barrían hombres por la borda. Navegación primitiva, brújulas solares, discos de calcita que polarizaban luz para días claros,
aves liberadas para encontrar tierra, observación de estrellas como la polar para orientación. Runas secretas en proas invocaban protección. Futhar grabado con Thor Vigi. Thor protege contra Jotuns del mar. Mitología guiaba. Tormentas eran ira de Ran, diosa que arrastraba ahogados a su red. O Aegir, señor de olas con festines submarinos. Tormentas golpeaban sin piedad, especialmente en travesías largas. Imagina zarpar de Noruega hacia Islandia. 500 kilómetros de océano abierto. Vientos cambiando de brisa a galerna en horas. Una borrasca típica. Cielo se oscurece al mediodía. Vientos aullando a 80 kilómetros por hora. Olas de 10 metros elevándose como montañas vivas. El barco cruje, mástil flexionándose al límite. Velas rasgadas y no arriadas a tiempo. Como remero, achicas agua con baldes de madera. Pies deslizándose en cubierta inundada. Mientras compañeros atan cuerdas a cinturas para no ser barridos. Frío penetra, agua a 4 grados centígrados. Hipotermia matando en minutos si caes overboard. Pérdidas catastróficas. Flotas enteras desaparecen. Como la de Bjarni Herjolfsson en 986, desviada a Vinland por vendavales. Sagas cuentan. Olas devoraban hombres como lobos a ovejas, almas gritando al abismo. ¿Puedes tocar el misterio en la piedra fría? Ese grabado antiguo bajo tus dedos temblorosos, una runa que no es mera letra sino un susurro de poder divino, mientras te agachas en una longhouse iluminada por fuego vacilante, invocando a Odín para guiar tu próximo raid, o protegerte de tormentas que devoran almas en mares furiosos. No eres un sabio moderno descifrando textos, eres un vikingo en los fiordos del siglo X, donde runas secretas y mitos nórdicos no son cuentos lejanos, sino hilos vitales que tejen decisiones diarias, venganzas clánicas y supervivencia ante lo desconocido. Imagina tallar un símbolo en tu escudo antes de batalla, sabiendo que podría convocar valquirias o maldecir rivales, un legado que perdura en sombras eternas, conectando tu mundo brutal con lecciones de resiliencia que aún resuenan hoy. Porque estas runas y mitos no eran supersticiones vacías, eran el alma de la era vikinga, guiando raids sangrientos, tormentas marítimas y guerras internas, forjando un pueblo que conquistó océanos y dejó ecos inmortales en sagas que nos invitan a cuestionar nuestra propia fuerza ante el caos. Para desvelar estos enigmas ocultos, retrocedamos al corazón espiritual de los nórdicos. Entre los siglos VIII y XI, cuando la mitología Asa-Trú, fe en dioses antiguos, impregnaba cada aspecto de la vida, entrelazada con runas como herramientas de poder. El panteón nórdico, narrado en Edas y sagas orales, pintaba un cosmos caótico. 9 mundos conectados por Yggdrasil, el fresno mundial, donde Asgard alberga dioses como Odín, el Alfader tuerto que sacrifica un ojo en Mimir's Well por sabiduría infinita. Thor, dios del trueno con martillo Mjolnir, defiende contra gigantes Jotuns. Freya, diosa del amor y guerra, elige caídos para su salón Folkvanger. Loki, tramposo cambiante, siembra discordia llevando al Ragnarok. Apocalipsis donde dioses mueren en batalla final. Estos mitos no eran abstractos, explicaban tormentas como ira de Thor, eclipses como lobos devorando sol y luna. En fiordos, sacerdotes Goti realizaban blots, sacrificios de animales, sangre rociada en altares de madera, pidiendo vientos favorables para raids o victorias sobre clanes rivales. Runas secretas elevaban mitos a práctica. El Futhark antiguo, alfabeto rúnico de 24 símbolos, derivado de inscripciones etruscas, no era escritura mundana. Cada runa llevaba poder mágico, revelado por Odín colgando 9 días en Yggdrasil, perforado por lanza. Como vikingo, tallas runas en huesos, piedras o armas. Feu para riqueza en raids, Uruz para fuerza en batallas clánicas. Vindrunes, símbolos combinados, crean amuletos potentes. Uno con Algis y Tiwas protege contra traiciones, invocado antes de Thing donde rivales acechan. Piedras rúnicas, erigidas en cruces de caminos, conmemoran caídos. Inscripciones como Egil erigió esta piedra por su hermano, muerto en mares furiosos, que Thor lo vengue. Secretos abundan. Runas invertidas maldicen enemigos, causando enfermedades o naufragios. Chamanes volvas. Mujeres videntes usan runas en Seider. Magia femenina. Tejen hechizos con varas grabadas, prediciendo tormentas o traiciones. Sus visiones guiando Hars en guerras internas. Mitología influía raids.
Guerreros invocaban Odín para astucia, ofreciendo cuervos, sus mensajeros Hugin y Munin antes de zarpar. En mares furiosos, martillos de Thor en collares repelían relámpagos, sagas contando cómo él aplasta serpientes marinas. Clanes rivales usaban mitos como armas. Acusar a un Har de ser como Loki, traidor, justificaba ataques. Runas malditas clavadas en puertas enemigas invocando Nidhogg, dragón que roe raíces de Yggdrasil, para traer ruina. Anécdota épica. En saga de Grettir el Fuerte, siglo XI pero basada en 9. Grettir, outlaw por venganza clánica, usa runas para combatir Glam, fantasmas, en tumbas. Su fuerza mítica reflejando berserkers en trance odínico, inmunes a hierro en batallas. Islandia, refugio de exiliados nórdicos desde 870, preservaba estos legados. Althing, asamblea anual, incorporaba runas en leyes grabadas en pergaminos. Cristianismo infiltra en siglo X. Rey Olaf Tryggvason fuerza conversiones en Noruega alrededor del año 1000, destruyendo templos paganos. Pero runas persisten en folclore, mitos cristianizados como santos con atributos torianos, mujeres guardianas, volvas como Torbjörg en saga de Eric el Rojo, profetizan con runas durante hambrunas, su poder desafiando patriarcado en tiempos de crisis marítimas. Impacto profundo. Mitos fomentaban resiliencia. Runas daban agencia ante caos. En raids, guerreros con tatuajes rúnicos cargaban sin miedo, creyendo valquirias los llevarían a Valhalla si caían. Tormentas marítimas probaban fe. Supervivientes atribuían salvación a runas protectoras, fortaleciendo clanes. Guerras internas, mitos de fraternidad divina, como Balder asesinado por Loki, reflejaban traiciones, runas sellando alianzas o maldiciones. Legado perdura. Edas compiladas en Islandia siglo XIII. Preservan mitos. Runas inspiran neopaganismo moderno. Arqueología revela. Piedras rúnicas en Suecia detallan viajes. Amuletos en tumbas groenlandesas. Muestran fusión cristiano-pagana. Reflexiona. En nuestra era de incertidumbres, estos runas y mitos enseñan que ante mares furiosos o rivales, el poder interno, fe, astucia, resiliencia conquista. Vikingos sobrevivieron no solo por acero, sino por sombras de lo divino que guiaban sus pasos. Si este viaje por fiordos helados, raids sangrientos y runas secretas te ha hecho ver tu mundo con ojos nórdicos, cuestionando qué legado dejarías en piedras eternas, entonces suscríbete a AWEN. Y si sobrevives, para más sagas de épocas brutales, donde la supervivencia es el verdadero mito. Comparte en comentarios. ¿Qué runa grabarías en tu escudo hoy? Nos vemos en la próxima era. Anécdotas ilustran horror. Expedición de Eric el Rojo a Groenlandia en 985. 14 barcos parten de Islandia. Solo llegan la mitad. Tormentas dispersan la flota. Icebergs chocan en niebla, hundiendo cascos. Vientos helados congelan cuerdas. Manos pegadas a remos. Supervivientes relatan visiones. Formas etéreas en espuma. Quizás valquirias escogiendo caídos para Valhalla. Otro, viaje de Leif Erikson a Vinland alrededor del año 1000. Tormenta en el Labrador. Olas rompen mástiles, hombres ahogados clamando a Cristo, mezcla de paganismo y cristianismo naciente. Runas ayudan, amuletos con vindrunes, símbolos combinados para calma. Pero fe flaquea cuando relámpagos iluminan abismos. Respuestas a furias marítimas evolucionan. Vikingos aprenden patrones. Evitan travesías en invierno, navegando mayo a septiembre. Construyen knarrs más robustos para carga, con cubiertas parciales contra olas. Sacrificios presarpada, gallos degollados, sangre rociada en proas para apaciguar Ran. Navegantes expertos, Afvilla, perdidos en mar, usan aves migratorias o ballenas como guías. Clanes rivales complican. Tormentas aprovechan para emboscadas, como piratas daneses atacando barcos noruegos debilitados. Impacto humano devastador. Familias en fiordos esperan en vano. Viudas manejando granjas solas. Hijos creciendo sin padres. Poblaciones diezmadas. Estimaciones sugieren miles perdidos anualmente. Sagas exagerando para heroísmo pero capturando terror real. Tecnología y mitos se entrelazan para supervivencia. Runas secretas. Piedras rúnicas en Suecia con inscripciones como murió en el Mar Blanco, honrando a ahogados. Martillos de Thor en collares para truenos. Exploraciones audaces pese a riesgos.
Vikingos llegan a Bizancio vía ríos rusos, evitando mares abiertos cuando posible. Declive en siglo XI, cristianismo trae cruces en proas, oraciones reemplazando runas, pero tormentas permanecen indiferentes. ¿Hubiera sobrevivido? Como remero, quizás atando fuerte, gritando himnos a dioses. Mares furiosos devoraban almas pero forjaban leyendas. Vikingos que emergían cambiados, resilientes. Legado, rutas marítimas abiertas, conocimientos náuticos pasados a normandos. Hoy, océanos aún rugen, recordándonos humildad ante naturaleza. Ecos de almas devoradas susurrando en vientos. Puedes sentir la tensión en el aire espeso. Ese silencio ominoso antes de la tormenta, mientras te paras en una asamblea Thing bajo un cielo plomizo, con el viento susurrando promesas de venganza, y tu mano aferrando el mango de un hacha. Ojos fijos en un jarl rival cuyo clan ha robado tu ganado y manchado tu honor con acusaciones falsas. No eres un explorador solitario en mares lejanos, eres un guerrero nórdico en los fiordos de Noruega del siglo IX, donde clanes no son aliados lejanos, sino vecinos voraces, y una traición sangrienta puede convertir una disputa por tierras en una guerra que devora generaciones enteras. Imagina el choque inminente, escudos chocando como truenos, hachas cortando carne mientras sangre tiñe la nieve, y el eco de sagas ancestrales recordándote que el honor se gana con acero, no palabras, porque en la era vikinga, las guerras internas entre clanes no eran distracciones menores, eran el fuego que forjaba y destruía sociedades, alimentado por rivalidades feroces, traiciones épicas y un ciclo interminable de venganza que debilitaba a los nórdicos desde dentro, dejando cicatrices que solo el tiempo y las runas secretas podían sanar. Para desentrañar este caos fraternal, retrocedamos al tejido social de Escandinavia entre los siglos VIII y XI, donde la falta de un rey centralizado convertía a clanes en entidades soberanas, rivales eternos por recursos escasos. Un clan típico, extendida familia liderada por un jarl, con huscarles, guerreros jurados y carls libres unidos por sangre, matrimonios y juramentos en banquetes de hidromiel. Tierras fértiles en fiordos eran premios codiciados, valles con suelo arable para cebada, pastos para ovejas, bosques para madera de barcos. Disputas surgían de fronteras vagas. Un río desviado por un clan vecino inunda tus campos, o ganado extraviado aparece en sus corrales. Leyes nórdicas, codificadas en asambleas Thing, reuniones al aire libre bajo árboles sagrados, mediaban, testigos juraban ante dioses, multas en plata o ganado compensaban daños. Pero honor era supremo. Un insulto, llamar a alguien Nithing, cobarde, demandaba sangre no oro. Mitología avivaba llamas. Odín favorecía astutos, Loki encarnaba traición. Runas grabadas en piedras fronterizas maldecían intrusos. Guerras internas escalaban rápido. En Noruega, clanes como los de Hordaland rivalizaban con Sogn por control de fiordos estratégicos. Imagina una emboscada. Tu clan marcha un Thing neutral, pero rivales acechan en colinas, flechas lloviendo como granizo de Hel, batallas campales, formaciones muro de escudos, hachas danesas cortando madera y hueso. Espada Sulvert, acero superior importado, reluciendo en melee. Heridos agonizan en barro. Cuervos circulando arriba como mensajeros de valquirias. Traiciones abundan. Un Huskar sobornado abre puertas de Longhouse nocturna, permitiendo masacre mientras duermes. Anécdota legendaria. Saga de Egil Skallagrimson. Siglo X. Egil, berserker irlandés, venga a su padre contra rey Harald Ferger, quien unifica Noruega mediante conquistas sangrientas. Egil embosca naves reales, decapitando traidores, su poesía rúnica maldiciendo al rey. Berserkers, guerreros en trance, mordiendo escudos, inmunes al dolor por hongos o furia divina, terror en batallas internas. En Suecia, clanes gotlandeses competían por rutas comerciales bálticas, disputas por ámbar, o pieles llevaban a bloqueos de puertos, naves incendiadas en bahías. Dinamarca veía guerras por Jutlandia fértil, clanes como los de Sdalen atacaban Finn, usando longships para asaltos anfibios. Mujeres participaban, shield maidens como Hervor, en sagas, exhumando espadas de tumbas para vengar clanes. Ciclo de venganza faida era ley. Matar a un rival obligaba a su familia a retaliar. Guerras durando décadas hasta Thing imponía Wergild, compensación en sangre. Pero a menudo fallaba.
clanes enteros exterminados, supervivientes exiliados a Islandia, fundando sociedades nuevas pero carrying rencores antiguos. Impacto debilitaba sociedades. Hombres perdidos en guerras internas no riding abroad. Economías sangradas por constantes defensas. Jarls ambiciosos explotaban rivalidades. Harald Fairhair, siglo IX. Une Noruega eliminando clanes opositores en batallas como Hafrsfjord en 872, donde flotas chocan, ahogados flotando como madera a la deriva. Traiciones épicas. En Islandia, saga de Njal, siglo XIII pero basada en 10. Amistad entre Gunnar y Njal rota por clanes rivales, culminando en quema de Longhouse, 50 muertos en llamas vengativas. Como guerrero sientes peso. Juramento a Jarl significa morir por su ambición. Pero traición, como desertar batalla, marca como outlaw, cazado por todos. Runas secretas jugaban rol. Inscripciones en piedras memoriales detallaban traiciones, maldiciendo linajes rivales con que Loki teje Tudum. Chamanes Seidr, magia femenina, predecían victorias, tejiendo hechizos en batallas. Declive en siglo XI. Cristianismo impone paz real. Reyes como Olaf Haraldsson santificado tras muerte en Stiklestad 1030, unificando mediante fe en vez de acero. ¿Hubiera sobrevivido? Como Uskarl, quizás defendiendo Jarl en emboscadas, vengando traiciones con hacha afilada. Clanes rivales forjaban nórdicos. Guerras internas endurecían. Traiciones enseñaban cautela. Legado. Unificaciones nacen de conflicto. Ecos en conflictos modernos recordándonos que rivalidades internas devoran desde dentro.